Un día, la mano izquierda estaba muy enfadada y comenzó a hablar con la mano derecha. Y dijo, mira, ¿te das cuenta que nosotras estamos trabajando todo el día mientras el estómago no hace nada? Absolutamente nada. Las piernas, que estaban escuchando el diálogo de las manos, empezaron a decir, tenéis razón. Nosotras también estamos hartas de estar siempre continuamente caminando hacia el supermercado para comprar alimentos a este estómago que es un vago y él nada más que hace comer todo lo que nosotros conseguimos y no hace absolutamente nada. La mano derecha gritó, hagamos huelga. No le demos de comer a este vago y que se las arregle él como pueda, pero vamos a hacer huelga. Entonces el estómago, que estaba escuchando a las manos y a las piernas, un poco estupefacto, dijo, amigos, esperad un momento, vosotros estáis pensando de una manera incorrecta. Nuestros trabajos y capacidades son diferentes, pero la verdad es que dependemos muchísimo los unos de los otros. Las manos empezaron a gritar, cállate, vago, que eres un vago. Esas son excusas simplemente de alguien que es holgazán y no quiere hacer nada. Desde ahora en adelante no vas a comer absolutamente nada porque no pensamos movernos. La mano izquierda, pasados unos días, empezó a sentirse muy débil. Habló con el brazo y el brazo le dijo, no puedo apenas moverme. A lo que la mano derecha contestó, yo también estoy igual, ¿sabéis? Estoy como agotada. ¿A ti qué te pasa, brazo derecho? Yo tampoco puedo moverme. Las piernas empezaron a gritar y a decir, tampoco podemos, casi no nos sale la voz. Estamos sin fuerzas. Y todas las partes del cuerpo, la boca, los ojos, la cabeza, comenzaron a sentirse desfallecer. Entonces el estómago, con un hilo de voz, habló y dijo, yo también me siento muy débil. Pero si me alimentáis, podré trabajar de nuevo y vosotros y yo podremos sentirnos mejor. La mano derecha dijo, bueno, vamos a intentarlo. Merece la pena quizá probar como última solución. Y las piernas con mucha dificultad llevaron el cuerpo hacia el frigorífico. Las manos intentaron abrir el frigorífico con las pocas fuerzas que tenían y metieron sus manos en el frigorífico, sacaron comida, la pusieron en la mesa, la boca se decidió a abrirse y empezó a comer. Al poco rato, las manos empezaron a exclamar, oye, parece que nos sentimos mejor, los brazos empezaron a recuperar su energía, su fuerza, y todos los miembros del cuerpo empezaron a sentirse mucho mejor. Entonces comprendieron que todos los miembros del cuerpo deben cooperar si quieren conservar la buena salud del cuerpo. Y el estómago comprendió también algo muy importante. Comprendió que él también depende del trabajo de los demás miembros y que debe repartir por igual a todos los miembros todo lo que llega a él. Moraleja, todo lo que hagamos por los demás en realidad lo hacemos por nosotros mismos. Cuando nos ayudamos unos a otros, en realidad trabajamos por nuestro propio bienestar. Esta historia de Anthony de Melo es una historia bonita, ¿verdad? Que refleja una gran verdad. Estamos hablando de nuestro proceso de cambio y hoy quiero hablar de algo que he titulado Tu Iglesia. ¿Cómo influye tu iglesia en tu proceso de cambio, en ese cambio que todos estamos experimentando, el cambio de ser más como Cristo? Y está claro que todos tenemos una cosmovisión de lo que es la iglesia, pero algo muy importante que debemos saber es que nuestra relación con Dios es personal, pero no es privada. Esta frase para muchos cristianos hoy día, por desgracia, es difícil de entender. Josué, exactamente ¿por qué importa ser parte de una iglesia local? A veces me he encontrado con gente que dice amar a Jesús, pero resulta que dice que no ama a la iglesia. No, yo amo a Jesús, pero
la iglesia, es que ahí, eso está lleno de personas, ¿no? Y cada una de su padre y de su madre. Muchos en nuestra generación han abandonado por completo lo que llaman la religión, ¿verdad? Todos odiamos el espíritu religioso, legalista, por lo que han abandonado esa idea de la religiosidad, de la religión. El lema es: Jesús no vino a traer una nueva religión, sino que Jesús vino a restablecer una relación. Y entiendo lo que quieren decir, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Jesús no vino a traer una nueva religión al mundo. Él vino a restablecer la relación que estaba rota entre Dios y el hombre. Y eso es una gran verdad y es un cimiento básico de nuestra cosmovisión cristiana. Ahora, el problema es lo que este tipo de personas están metiendo dentro de lo que es religión y dentro de lo que es relación. Porque muchas veces, por desgracia, hay muchos que meten en la categoría de religiosidad o de legalismo el congregarse en una iglesia local. Yo llamo a este tipo de personas los llaneros solitarios. Esos llaneros solitarios que no quieren rendir cuentas a nadie, que quieren caminar por su cuenta, tomando sus propias decisiones, que no quieren estar bajo la autoridad de una iglesia y que piensan que solamente deben de rendir cuentas a Jesús, que no están llamados a formar parte de una iglesia local, que quieren hacer las cosas a su manera y que en muchas ocasiones van picoteando, ¿no? Hay muchos que vienen y le piden un consejo al pastor y están ahí con un pastor y le piden consejo, y mientras que le está diciendo lo que ellos quieren oír, bien, pero cuando le dicen algo que no quiere oír, pues, oye, voy a ver si hay otro pastor por ahí que me dice o me regala los oídos o me dice aquello que yo quiero oír. Hoy, por desgracia, muchos prefieren, por ejemplo, también alternativas en línea para su experiencia eclesiástica en vez de congregarse en una iglesia local. Esto también vino o se acentuó mucho con la pandemia. Hay mucha gente, no sé, hace unos meses o no sé cuánto tiempo hace, visitábamos a una persona para darle una caja de alimentos, ¿no? Y le animábamos, ¿no? Iba, creo que con Miguel, y le animábamos: oye, hermana, tienes que congregarte, necesitas congregarte, tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Aquí en Águilas hay un montón de congregaciones sanas donde puedes hacer iglesia, donde te puedes congregar. No, yo es que me congrego online. Ah, ok. ¿Con qué? No, un ministerio de no sé dónde, pero yo me congrego a través de internet y así no tengo que aguantar a nadie. Entonces hay mucha gente que prefiere eso, ¿no? En vez de congregarse en una iglesia local. En la actualidad también podemos consumir, todos lo sabemos, un montón de prédicas, de leer artículos en determinados blogs cristianos que son cosas. Hay prédicas extraordinarias en internet, no digo que no, hay escritos en blogs de pastores de renombre y que tienen enseñanzas poderosas. Pero ¿sabes qué? Necesitas formar parte de una iglesia local, o necesitamos formar parte de una iglesia local, porque fijaos lo que me pasó hace, y vas a entender lo que quiero transmitirte. Hace unos meses me pasó lo siguiente: alguien de, a ver qué país era, República Dominicana, me contactó por Messenger de Facebook y me dijo: ay, pastor, le sigo en su canal de YouTube, usted es mi pastor. Me encanta cómo usted ministra la palabra, me estoy alimentando de lo que usted dice. Me escribió una leyenda así, ¿no? Y yo le dije: ¿pero te estás congregando? Y ella me dijo: no, yo solamente estoy desde hace unos meses escuchando sus mensajes, lo que ustedes predican ahí en Ministerio a los Pies del Rey. Y yo le dije: pues te estás equivocando, porque tú necesitas tener un pastor y congregarte en una iglesia. Necesitas tener un pastor que no sea yo, porque tú me oyes predicar, pero no me conoces. No sabes quién soy. Y sabes, igual que hoy me estás escuchando a mí, mañana vas a escuchar a otro. Pero tú no conoces a esa persona, no conoces su vida, no conoces su estilo de vida, no tienes una relación personal con esa persona, no puede ser tu pastor. Entonces ella como que se quedó así un poco, 2 días sin contestarme. Y al día siguiente
O a los 2 días me contestó y dijo, ¿sabes qué he estado pensando y tiene usted razón? Digo, claro que tengo razón. Y no quiero decir que mi consejo o escuchar un mensaje te pueda edificar en un momento dado, pero tú necesitas formar parte, hermana, de una iglesia local. Exponerte a otros hermanos y exponerte y estar bajo la cobertura de unos pastores que te cuiden. Amén. Entonces, muchas veces estas cosas, todo esto que te acabo de decir, lo justificamos porque creemos que nuestras iglesias no son lo que nosotros pensamos, que no son sanas, que no son saludables, o simplemente hay gente que lo de relacionarse lo lleva mal, ¿no? Hay gente que por sus heridas, por su pasado, por sus también temperamento, le cuesta más relacionarse, pero como hemos aprendido, el ser humano tiene una necesidad intrínseca y es la de relacionarnos. Necesitamos relacionarnos con otras personas. Por eso para mí el pensar de este modo refleja un problema en cuanto a lo que creemos realmente de lo que es la iglesia. Esa actitud demuestra que creemos que debemos congregarnos solamente si sacamos algún tipo de beneficio, solamente si nos sentimos bien o para obtener algo de la iglesia. O sea, si no obtengo algún beneficio espiritual al congregarme, entonces pienso que mejor es dejar de congregarme o solamente congregarme online donde no tengo que aguantar a nadie o leer artículos en un blog de un pastor famoso, porque de eso sí que me puedo beneficiar. Y además no solamente eso, sino que puedo ser selectivo. Puedo elegir qué quiero escuchar. ¿Verdad? Tú te metes por ejemplo, por no hablar de nadie, ¿no? Pero en nuestro canal de YouTube y tú lees los títulos de los mensajes y tú puedes elegir qué quieres escuchar. Entonces te vuelves selectivo. Tenemos comezón de oír. Buscamos maestros que nos hablen de lo que nosotros queremos y que alimenten lo que nosotros pensamos. Entonces, en base a cómo tú estás, vas a elegir el título. Seguramente si estás ahí mal espiritualmente y hay un mensaje que se titula Santidad, no, eso no lo voy a escuchar. Pero si se titula ¿Cómo ganar 1 millón? Pues ya va a llamar tu atención, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Eso es lo que te ofrece. Ahora, ¿qué pasa? Que tú vienes aquí a congregarte en la iglesia local y yo he preparado un mensaje, pero tú no sabes ni qué mensaje es. Y te lo vas a llevar encima. No puedes elegir. Ahora el Señor te habla nos habla conforme a nuestra necesidad cada uno, ¿verdad? Entonces, aparte de todo esto que te estoy diciendo, tenemos también hoy, por desgracia, muchas personas que están constantemente criticando la institución de la iglesia. Tristemente esto sucede porque hay muchas personas también que han sido dañadas por el liderazgo y por pastores que no tienen ni el carácter ni tienen la madurez para ocupar el puesto que están ostentando. Lo que quiero decir es que, lo queramos o no, todas estas experiencias de las que estoy hablando forman nuestra convicción sobre lo que es la iglesia. Si vemos la iglesia como una institución que fomenta el autoritarismo de los líderes o la agresión y el abuso de algunos líderes a las personas, no vamos a querer formar parte de la iglesia. El primero yo. Yo no querría formar parte de algo que yo considero que es algo que es abusivo o que hay líderes que son dictadores o pequeños dictadores que tienen una mala praxis de su pastorado o de su liderazgo. Entonces, como podrás imaginar, esta pequeña evaluación de las experiencias que tenemos con la iglesia genera muchas dudas a veces. Y yo quiero que veamos algunas preguntas que creo que es necesario que sepamos contestar. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debería funcionar la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad con la iglesia? ¿Debo pertenecer a una iglesia local? ¿Debo tener una autoridad espiritual como pastores a quienes rendir cuenta? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Quién debería ser un líder en la iglesia? Porque es muy importante contestar estas preguntas, ya que la forma en la que contestamos esta serie de preguntas que te acabo de hacer es lo que a menudo va a determinar nuestro involucramiento a largo plazo en una congregación. O sea, va a determinar nuestra implicación o no implicación
en una iglesia? Y lo impresionante es que estas preguntas en sí no son tan complejas de contestar cuando lo hacemos a la luz de las Escrituras. El problema es que muchos de nosotros no estamos contestando estas preguntas, muchas veces no las estamos contestando con la Biblia en la mano, sino que las contestamos o intentamos contestarlas en base a lo que nosotros creemos intuitivamente de lo que debería ser la iglesia. Por eso, nuestra primera pregunta no debería ser ¿qué creo yo de la iglesia? Tampoco debería ser ¿qué beneficio obtengo de la iglesia? Sino que nuestra primera pregunta debería ser ¿qué dice la Biblia en referencia a la iglesia? Y cuando vemos lo que la Biblia dice de la iglesia, podemos determinar mejor qué camino podemos tomar o qué camino debemos tomar o cuál es el rol, el papel que juega la iglesia en mi proceso de cambio. Por eso eso me lleva al primer punto que quiero que veamos hoy. ¿Qué es la iglesia? Y brevemente quisiera aclarar, no seguramente está todo el consejo, pero sí poder ayudarte, ¿no? Hoy, en que podamos saber qué es la iglesia. Según la palabra de Dios, esta es una definición que yo considero muy atinada. La iglesia es la comunidad de personas que han sido redimidas por Jesús y que están siendo conformadas más a su imagen. Y esto lo vemos en pasajes como, por ejemplo, Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque este versículo está en un contexto que habla Pablo a los efesios del matrimonio, vemos que la iglesia es la comunidad de personas amadas por Cristo, por quienes Cristo se sacrificó para santificarlas. ¿Qué quiere decir santificarlas? Apartarlas para sí mismo. Donde Cristo se sacrificó para santificarlas y purificarlas para ser presentadas delante de Él. O sea, que tú y yo somos la comunidad de personas redimidas por Cristo y que ahora existimos por Él y para Él. Entonces, en ese sentido es importante reconocer que la iglesia no es este edificio donde nos reunimos, ni es la reunión del domingo, ni es la reunión de los martes a la cual asistimos. La iglesia es la comunidad de personas a la cual tú y yo pertenecemos. No es lo que hacemos, es lo que somos. Otras frases que podrían usarse para referirnos a la iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, también la novia de Cristo. Estas frases enfatizan que somos personas redimidas y enfatizan nuestra relación con Dios. Entonces, con este entendimiento bíblico es fundamental entender que nunca puedes realmente irte de la iglesia. Porque si has creído realmente en Jesucristo y has creído en el Evangelio, iglesia es lo que eres, no lo que haces. O sea, tú no te puedes ir de la iglesia. Si tú has nacido de nuevo, eres iglesia. ¿Comprendes, verdad? En pocas palabras, nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Iglesia no es nuestra actividad, es nuestra identidad. Si estás en Cristo, eres iglesia. Y eso me lleva al segundo punto. La iglesia incluye a otros. Mira el que tienes al lado. La iglesia incluye a otros. Uno de los elementos que es importante reconocer es que ser parte de la iglesia significa que hay otras personas involucradas. Nosotros no somos los únicos redimidos por Jesús. Gracias a Dios. En Romanos 12, Pablo nos habla de los dones espirituales. Pero antes de explicar los dones espirituales, escribe uno de los versículos más sólidos para mí en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Dice Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta frase, miembros los unos de los otros, es una frase con mucho peso. Como he dicho antes, quizá pensemos en nuestro proceso de cambio como algo privado, algo individual, pero la Biblia lo presenta de una forma distinta. La Biblia enseña que estar unidos a Cristo por la fe
es también estar unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, estar unidos a la comunidad de creyentes. No somos miembros los unos de los otros solamente porque asistimos al mismo local de reunión. Somos miembros los unos de los otros porque pertenecemos a Cristo. Me gusta algo que dice C.S. Lewis en uno de sus libros. Él nos recuerda algo muy importante. Fíjate lo que dice. ¿Puedes darle para adelante? Somos llamados desde el principio a interactuar como criaturas con nuestro Creador, como mortales con lo inmortal, como pecadores redimidos con nuestro Redentor sin pecado. Su presencia, la interacción entre Él y nosotros, siempre debería ser el factor dominante en la vida que vivimos en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Y cualquier concepto de las relaciones cristianas que no signifique principalmente comunión con Jesús o con Dios o con Él, está fuera de lugar. O sea, no puedo estar en comunión con Cristo si no estoy en comunión con la iglesia. No puedo estar en comunión con Cristo si no estoy en comunión con su cuerpo. O sea, esta unión que ahora tenemos con otros cristianos no es solamente por geografía, que es que vivimos todos por aquí, ni siquiera es por intereses mutuos, sino que es primeramente por Cristo. Lo que nos une a ti y a mí es Cristo. ¿Y por qué nos une? Nos une porque tenemos comunión con Él. Y como tenemos comunión con Él, ahora tenemos comunión también con su cuerpo. No hay verdadera comunión con su cuerpo sin comunión con Cristo. Y no hay comunión con Cristo si no hay comunión con su cuerpo. Estas dos cosas siempre van de la mano. Van juntas, van unidas. Y eso me lleva al tercer punto. Somos miembros los unos de los otros. Vuelve a mirar a tu hermano. Ay, ¿tu hermano qué es el estómago o son las manos? Son los pies. Me encanta, hemos leído Romanos 12:5, pero me gusta cómo lo dice la versión de las Américas. Fíjate cómo lo dice porque me encanta esta traducción. Que somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Esto significa que todos somos iguales? No. Esto no significa que todos somos iguales. La realidad es que todos somos diferentes. Gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Te imaginas dos Gina, Javier? O Gina, ¿te imaginas que todos fueran como Xavi? Jacqueline, ¿te imaginas que todos fueran como José Javier? O que todos fueran como yo. ¡Qué desastre! Ser miembros los unos de los otros quiere decir que hemos sido unidos a Cristo. No somos iguales, no somos lo mismo, no somos uniformes, somos multiformes. ¿Qué pasa? Que muchas veces la religiosidad y el espíritu legalista ha querido que seamos uniformes. Y ha convertido la iglesia en una fábrica de ladrillos. Todos iguales. Todos iguales. O eres así, o no tienes espacio en la iglesia. O vistes de negro, de corbata y de saco, y llevas maletín, o no puedes ser un ministro. Tienes que ser como yo. Y cuando no eres como yo, y no tienes mi cosmovisión, eso se llama uniformidad. Todos iguales. Pero ¿qué tal? Yo creo más en una iglesia que se mueve, como dice Pedro, en la multiforme gracia. ¿Verdad? ¿A quién le gusta más Gaudí? En la multiforme gracia. En que cada uno somos diferentes, tenemos dones diferentes, hemos sido creados con inquietudes distintas. Nos gustan cosas diferentes. Unos son del Madrid, otros son del Barça, no lo entiendo. Pero es así. Unos tienen la capacidad de dialogar, otros simplemente con su vida y con su forma de vivir y predican. Otros quizá tienen la capacidad o el don de la dadivosidad. Otros se expresan de un montón de formas. Hay una diversidad de dones y talentos en la iglesia que pueden ser usados por Dios si los ponemos en sus manos para llegar y alcanzar a un montón de gente. Hay gente que yo puedo alcanzar que tú no puedes alcanzar, pero es que hay gente que tú puedes alcanzar que yo no puedo alcanzar. Y me encanta que haya multiforme gracia en el cuerpo de Cristo. Por eso llevo mucho cuidado de juzgar
todo aquello que no tiene mi forma. Porque somos muy dados a que como no lo hace como yo, pero tenemos que centrarnos en el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y hay un montón de gente que muchas veces criticamos y están ganando a miles de almas porque va tatuado. Es que, claro. O porque no lo hace como yo, o porque predica diferente a mí. Son gracias distintas. Es multiforme gracia. Por supuesto hay pilares sólidos que no se pueden tocar. Por eso así es como yo veo la iglesia la veo como un enorme edificio con un montón de plantas. Y cada planta representa un ministerio quizá. Una vez estuve en Madrid, no sé si habéis estado en este hotel, me encantó ese hotel. Es un hotel en Madrid que tiene, cada planta es una temática. O sea, una planta no es igual a la otra. Entonces a mí me tocó alojarme en la planta Star Wars. Entonces la habitación era todo blanco, como un quirófano. Parecía que estaba en la nave Enterprise. Luego bajabas abajo y era Luis XIV. Todo con lámparas de esas de araña. Digo yo, pues chochu, ¿qué pasa aquí? Me equivoqué de planta en el ascensor. Digo, pero es que la de abajo, y eran 14 plantas el hotel, y cada planta era distinta. Digo, la iglesia es así. La iglesia es un enorme edificio que tiene los mismos pilares. Los mismos cimientos que son inamovibles, porque si tocamos los cimientos de la fe cristiana o tocamos los pilares, el edificio se viene abajo. Pero qué hermoso es que cada planta que representa cada ministerio se exprese de una forma distinta para ganar a mucha gente. ¿Entiendes lo que quiero decirte, verdad, esta mañana? No sé si comunico. Entonces, lo que nos ha unido es mucho mayor que nosotros mismos. E incluso mayor que nuestras diferencias. Porque estamos unidos por Cristo. Y esto no significa perder nuestra identidad propia, como he dicho, sino que no podemos tan solamente pensar en nosotros mismos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Amén. Cada cristiano individualmente no existe aparte del cuerpo. Y el cuerpo no existe sin los individuos. El cuerpo de Cristo es una comunidad de individuos que hemos sido unidos por Cristo. Y es una unidad en el Espíritu. Eso es ser miembros los unos de los otros. Lo que yo hago, resulta que aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia local, lo que yo hago te afecta y lo que tú haces me afecta. Tú dependes de lo que yo hago, pero es que yo dependo de lo que tú haces. Para, por ejemplo, ponerlo de otra manera, Dios ha diseñado que en mi proceso de crecimiento y de cambio, el de parecerme más a Cristo, ese proceso de cambio dependa en parte de mi iglesia y que el proceso de cambio de los demás dependa en parte de mí. Somos miembros los unos de los otros. Y eso me lleva al cuarto punto y último. Unidad en diversidad. Uno de los retos grandes de la iglesia es la unidad en diversidad. He hablado de esto un poco. Tendemos a lo que no es igual que nosotros, incluso dentro de la iglesia. Es que no canta como yo, es que no hace esto como yo, es que no predica como yo, es que no sale a las calles a evangelizar como yo. Está claro que somos individuos, somos diferentes, somos diversos, somos distintos, pero lo más importante es que tenemos que saber que estamos unidos. Y esto, como he dicho antes, no es uniformidad, eso es religión, sino es unidad. Unidad en el vínculo de la paz, unidad espiritual. Y esta es una de las cosas más impresionantes para mí del diseño de Dios para su iglesia. Y no es una casualidad, ni es un accidente. Esto está dentro del propósito de Dios. O sea, es Dios quien ha diseñado a la iglesia específicamente así para que nosotros podamos apoyarnos unos a otros en nuestro proceso de cambio. Por ejemplo, el otro día veo una publicación, ¿no? Hace tiempo que no lo veo, por cierto, tengo que llamarlo, de mi hermano Jonathan. ¿Conocéis a mi hermano Jonathan? Mi hermano Jonathan está recién casado con Rebeca. Recién casadito. ¿Qué llevan? ¿6 meses? ¿Qué pasa? Que otros llevamos más tiempo casados, ¿verdad? Encarna, Vicente, Ramón, Carmen.
Pero luego están otros que son solteros, que aún no se han casado. Esto, para mí, no es un inconveniente, ¿a que no? En la iglesia. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando veo a Rebeca y a mi hermano Jonathan, que están todo el rato... Uy, cariño, uy, mi amor. Uy. Esa pasión, ¿verdad? Y los veo tan acaramelados. Con esa pasión de que quizá ya no tenemos los que llevamos más tiempo casados. Entonces ellos me estimulan a mí. Yo estoy con ellos y empiezo a comerme a Ruth, ¿no? Y Ruth empieza a pegarme patas. Y... Entonces, ellos son un ejemplo para mí de avivar ese fuego, de que ese fuego no se puede perder. Los solteros, cuando veo a los solteros, me recuerdo, digo, ¡ay, ojalá fuera soltero yo! Me doy cuenta que no todo gira en torno al matrimonio. No voy a decir el chiste, ¿no? Que dicen la gente mundana del matrimonio. Matrimonio es algo que todo el que está afuera quiere entrar y el que está dentro quiere salir, ¿no? Pero los solteros nos recuerdan que es hermoso disfrutar de nuestra soltería, de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas si queremos encontrar a la persona que Dios tiene para nosotros. Entonces, quizá también estamos los que llevamos más tiempo casados y a lo mejor mi hermano Jonathan y Rebeca nos ven a Ruth y a mí o ven a alguno de vosotros que ya peináis canas y que lleváis muchísimos años casados y os ven y dicen, wow, ellos son un testimonio, ellos tienen información, ellos tienen conocimiento y tienen sabiduría que han adquirido por medio de cometer quizás muchos errores en su matrimonio o pasar por determinados procesos que aún nosotros no hemos pasado y resulta que al mismo tiempo no hay un solo matrimonio que sea igual al otro. Yo veo un matrimonio y digo, no la aguanto ni 10 minutos a esa mujer. Pero resulta que es justo lo que necesita el otro. ¿Entiendes, verdad? Entonces, toda esta diversidad nos ayuda a todos en nuestro proceso de cambio. Así es de precioso el cuerpo de Cristo. Todos estamos en distintos momentos, en distintas situaciones. Todos somos diferentes, pero todo eso coopera. Tú eres un ejemplo para mí, yo soy un ejemplo para ti. Cada uno de nosotros hemos sido aceptados por Cristo y no hemos sido aceptados por Cristo por nuestra posición social, ni siquiera por nuestros ingresos, ni por el género, ni nada de eso, ni siquiera por nuestro estado civil. Hemos sido aceptados en Cristo Jesús. La obra de Cristo es lo que nos une. Hay unidad en la diversidad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú podrías cambiar si estuvieras rodeado de personas que son exactamente igual que tú, que piensan exactamente igual que tú, que piensan de ti mismo como tú piensas y que piensan del mundo, de la convicción del mundo como tú? Pues a veces es lo que queremos para ser felices en un lugar. Queremos que todo el mundo piense como nosotros. Entonces, cuando estamos en la iglesia y nos abrimos y nos exponemos a abrir un punto de vista sobre una situación, una cosa que tengo que acometer en mi vida, y me acerco quizá a un pastor o me acerco a un hermano y le digo, oye, yo creo que los burros vuelan. Y claro, el hermano te dice, bueno, hermano, la verdad es que si los burros volaran no veríamos el cielo. No, porque hay mucho burro, ¿no? Pero me parece que los burros no vuelan, ¿no? ¡Oh! Este no piensa como yo. Me voy a ir a otra iglesia donde piensen que los burros vuelan y que la tierra es plana. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Pero es hermoso que haya diversidad. Lo he llevado a un extremo, ¿no? Pero a veces hay cosas que, no sé, hay cosas que Navidad sí, Navidad no. Y entonces, madre mía, ahí celebran la Navidad, yo no la celebro. Pues ¿qué más da? ¿De verdad estamos con esas tonterías? O predestinación sí, predestinación no. Pastor, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué piensas? Digo, oye, pues, ¿sabes qué? Perdóname, llevo muchos años con el Señor, pero tengo la cortina baja ahí, porque a veces veo a la iglesia, a veces leo y parece predestinación, otras veces leo y no parece predestinación.
Yo creo que esas son cosas que sabremos cuando lleguemos al cielo. No, entonces yo no leo a C.S. Lewis, porque C.S. Lewis no creía en la predestinación. Pues te estás perdiendo toda la literatura que Dios le dio a ese hombre de Dios sobre el sufrimiento, por ejemplo, cristiano. No, yo es que no voy a leer de Calvino. ¿Cómo no vas a leer de Calvino? No, porque yo no creo en la predestinación. Yo creía en la predestinación. Pero ¿tú has visto todos los escritos de Calvino sobre el amor? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces te pierdes lo bueno simplemente porque hay algo que no es como tú. ¡Error! ¿Me vas a decir que C.S. Lewis no fue un siervo de Dios y que está en el cielo? ¿Tuvo errores? Pues claro, igual que tú y que yo. ¿Me vas a decir que Calvino no está en el cielo? ¿Entendemos? Dios a propósito ha diseñado a su pueblo de una manera diversa. Dios te ha colocado dentro de la iglesia para rodearte con otras personas distintas que han sido unidas para apoyarte en tu proceso de cambio. Y yo sé que podemos pensar que vivir aislados en nuestra burbuja ahí no religiosa, no, es que eso es religión, eso de ir a congregarse es religión. Yo me quedo en mi casa viendo, hoy voy a ver a Dante Gebel. La semana que viene ya veremos. Aquí, online. Y parece que es más cómodo, ¿verdad? Pero es una gran mentira. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque es en la relación con mis hermanos donde realmente nos pulimos los unos a los otros. Dice Proverbios 27, verso 17, hierro con hierro se aguza y así el hombre afila el rostro de su amigo. Dile al que tienes al lado, yo te necesito para que me afiles, pero no me afiles mucho hoy, ¿eh? Con delicadeza y con amor. Que a veces afilamos Yo sé que, llegados a este punto de la administración, estoy a punto de terminar, tú puedes estar pensando y estás diciendo, vale, Josué, te entiendo. Estoy ya convencido de que yo necesito una comunidad cristiana. Lo que no sé es si necesito los otros elementos que representan la iglesia. Quizá tienes dudas sobre si realmente es importante, por ejemplo, congregarte. O si es importante participar de la Santa Cena. Por cierto, Carmen, la semana que viene nos toca participar de la Santa Cena. O si es importante ser miembro de una iglesia local. Y cuando digo miembro es alguien comprometido. Alguien que realmente se compromete con una iglesia local. Puede ser que estés dudando incluso de la institución y cuál es realmente el aporte de la iglesia a nuestra vida, a nuestro proceso de cambio. Y tengo poco tiempo porque estoy terminando, pero voy a intentar contestar algunas de esas ideas. Primero, el día del Señor. Hoy es domingo, ¿no? Y siempre le llamamos así, ¿no? El día del Señor. ¿Es posible pertenecer a la iglesia sin congregarme con la iglesia? Esta pregunta puede ser más difícil de contestar de lo que pensamos. Porque podemos decir, si no te congregas no eres parte de la iglesia. Pero ¿es posible pertenecer a la iglesia sin congregarte? Cuando digo congregarme es ser fiel. Puede ser que un día no vengas. Porque, yo qué sé, ha pasado algo. O tienes un viaje. ¿Es importante congregarse? ¿A que sería extraordinario que hubiera un pasaje en la Biblia que nos dijera claramente que no debemos dejar de congregarnos? ¿Ah? ¿Cómo? ¡Anda! ¡Fíjate! ¡Wow! O sea que hay un versículo, ¿verdad?, que responde esta pregunta. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así el escritor de Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea que esto de estos cristianitos que van llaneros solitarios y que se congregan cuando quieren, ya existía. O sea, esto es más viejo que el hilo negro. Literalmente,
el autor de Hebreos nos dice que no deberíamos dejar de congregarnos. Ahora, claro, esto suscita varias cosas. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos no nos dice ni nos aclara qué día ni dónde hacerlo. Claro, tú estás ahí sentado y muchos pueden decir que tomarse un café en casa de otro cristiano es congregarse, ¿no? O que ir a la casa a visitar a hermanos y juntarnos a orar 4 o 5, eso ya es congregarse. O que yo me quede con José Javier a tomarme un café y a hablar y yo le imparto y él me imparte, que eso ya es congregarse. Pero cuando contestamos a esta pregunta a la luz de todo el Nuevo Testamento y también a la luz de la historia de la Iglesia, inmediatamente todos esos argumentos se desploman. Primero que nada, la Iglesia en la Biblia se reunía los domingos. Hay pasajes como Hechos, capítulo 20, verso 7, donde el primer día de la semana, domingo, Pablo le da un discurso a la iglesia de Troas. En 1 Corintios 16, 2, Pablo anima a la iglesia a reunir una ofrenda cada primer día de la semana, o sea, domingo, y podemos suponer que esa ofrenda, el primer día de la semana, era en el contexto de una reunión dominical. Sin embargo, la idea de apartar un día entero a la semana para la adoración como cuerpo y para la adoración personal nace desde la creación. Porque fue Dios mismo el que apartó el séptimo día para sí, en Génesis capítulo 2. ¿Qué pasa? Que a partir del Nuevo Testamento resulta que la iglesia movió ese día del séptimo al primero. ¿Por qué lo movió al domingo, al primer día de la semana? Para distinguirse de los judíos y porque Jesús resucitó un domingo para celebrar la resurrección de Jesús. Por eso se pasó al domingo. Entonces, estas reuniones de la iglesia que empezaron, de la iglesia local, a lo largo de la historia han sido organizadas y dirigidas por los líderes de la iglesia. Son reuniones donde estos líderes tienen la responsabilidad de equipar a la iglesia local para vivir en santidad y cumplir la misión de hacer más discípulos. Esa es la misión de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Pablo, en sus cartas a Timoteo, establece muchos de los parámetros que deberían seguirse en las reuniones de la iglesia, principalmente en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios. No se trata de reunirnos con la iglesia porque la Biblia lo dice, aunque para mí ya eso es suficiente. O sea, que la Biblia diga que me tengo que congregar, para mí ya sería suficiente. Pero no se trata solamente de reunirnos con la iglesia porque la Biblia lo dice. El punto es que Dios ha diseñado toda nuestra vida de una forma rítmica. ¿Qué quiero decir rítmica? Que hay un ritmo de vida que refleja el propósito de Dios. Por eso iniciamos nuestra semana con Dios, pensando en Él, honrándolo a Él y recordando que Cristo venció a la muerte y al pecado. Entonces el Día del Señor es una práctica regular en nuestro calendario que nos recuerda que toda la vida se trata de Él y no solamente del trabajo ni de los afanes de la vida. En el Día del Señor tú y yo nos sentamos bajo la predicación de la palabra de Dios, la cual se aplica a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La palabra nos confronta muchas veces, nos anima a otras y habla a nuestro corazón, produciendo un cambio en nuestra vida. Nos cambia milagrosamente. Esta predicación es por medio de los líderes que nos aman y que van a rendir cuentas por nosotros. Entonces, en el Día del Señor también nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo que nos animan y nos estimulan para seguir creciendo, para seguir haciendo buenas obras. En el Día del Señor tú y yo cantamos, adoramos al Señor, le ministramos a Él alabanza y adoración. Cantamos de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el enemigo y sobre la muerte. ¡Aleluya! En el Día del Señor somos considerados hijos de Dios. Nuestra identidad se afirma. En el Día del Señor somos comisionados a ir y a vivir la misión de Jesucristo en nuestra vida cotidiana de lunes a sábado. Es donde somos comisionados, donde somos estimulados, donde somos capacitados para poder vivir el Evangelio en nuestro día a día.
En pocas palabras, todo el día del Señor nos recuerda el Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para nuestro proceso de cambio. No puedes cambiar y parecerte más a Cristo sin el cuerpo de Cristo. Otra cosa que quiero ver es la autoridad en la iglesia. Puede que no estés convencido de que es importante pertenecer a una iglesia local. Como he dicho antes, podemos consumir prédicas, puedes sentarte a tomarte un café con tu hermano en Cristo y quizás tú sientes que con eso estás haciendo iglesia. Es precisamente aquí donde es importante lo que enseña la Biblia sobre la pertenencia de los unos a los otros. ¿En qué consiste esta pertenencia y cómo es que eso aporta a que yo cambie? La respuesta básica es que pertenecer a una iglesia local nos pone de manera visible y práctica bajo la autoridad de Jesús. O sea que cuando yo pertenezco a una iglesia local, me estoy poniendo bajo la autoridad de Jesús. Y hay 3 relaciones en la Biblia que nos hacen concluir que nuestro proceso de cambio, en parte, depende de la pertenencia a una iglesia. La primera relación es pastores con ovejas. O sea, de mí, que soy pastor, hacia vosotros, en este caso. Pastores con ovejas. Es la primera relación de la cual la Biblia nos habla entre pastores y ovejas. Lo vemos en pasajes como Hebreos 13, versículo 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Entiendo que este versículo ha sido mal usado, pero aún así da por sentado que hay un tipo de relación, digamos oficial, entre pastores y algunas ovejas. Los pastores, yo me siento pastor de Águilas, como una autoridad espiritual, igual que todos mis compañeros pastores aquí en Águilas y en cualquier otra ciudad deben de sentir que son una autoridad espiritual. Eso es sano y es bueno. Pero los pastores no tenemos que dar cuenta por todos los cristianos de nuestra ciudad. O sea, yo solamente voy a dar cuenta por aquellos que se sujetan a mi pastorado. ¿Entiendes? Porque a veces hay un concepto equivocado. En esa praxis de que a veces pensamos que la iglesia está para beneficiarme, entendemos que tenemos que usar a los pastores cuando los necesitamos. Pero cuando no los necesitamos, me busco otro. Otro que se vaya a orar conmigo a las 6 de la mañana. Entonces, ya no me interesa. Me interesa otro. ¿Qué pasa? Que yo no voy a dar cuenta por esas ovejas. Los pastores damos cuentas por las ovejas que se sujetan a nosotros y tampoco vamos a obligar a que nadie se sujete. Hasta ahí podemos llegar. Pero déjame decirte algo, porque hay un enorme beneficio en tu proceso de cambio si tienes a un pastor que es responsable de tu cuidado y de tu supervisión. Entonces, si el pastor es bueno, te va a instruir y te va a acompañar en algunas etapas de tu vida, va a orar por ti y va a dirigir la iglesia para que tú sigas creciendo, aunque te duela crecer y te duela lo que te tenga que decir, para que tú crezcas. Y ese pastor lo hará buscando tu bienestar, tu bendición, tu crecimiento, sabiendo que en ese caso sí que tiene que dar cuentas de ti y por tu vida. Entonces es una gran responsabilidad, ¿verdad, Ramón? Aquí tenemos la importancia de encontrar una iglesia saludable, no perfecta. No existe. Pero sí una iglesia saludable, que tenga pastores que cumplen bíblicamente con los requisitos del pastoreado. La segunda relación que hay es, hemos visto la de pastores y ovejas, la segunda es la de ovejas con pastores. ¿Cómo tiene que ser esa relación de ovejas con pastores? Y esto nos lleva a un texto que se encuentra en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, Pablo llama a los cristianos a que respeten y tengan en alta estima a los que con diligencia trabajan entre ellos. Y este es un llamado a las ovejas, a que se sujeten a ciertos pastores. Una vez más, esto da por sentado que hay una relación formal entre las ovejas y los pastores. No dice que un cristiano debe sujetarse a todos los pastores del mundo. Eso es imposible, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que honrar a todo el mundo, pero sujetarnos es otra historia. La oveja obtiene un beneficio cuando se sujeta a la enseñanza, dirección, consejo y supervisión de un pastor o de pastores, como es en nuestro caso, donde somos varios pastores en nuestro ministerio. Entonces, cuando hay una bendición en sujetarnos bajo ese pastorado. Y tener a nuestros pastores en alta estima incluye dar el paso de invitar a que otro par de ojos observen nuestra vida, no para juzgarla, sino para ayudarla, aconsejarla en determinadas áreas donde nosotros necesitamos cambiar en nuestro proceso de cambio. Y la última relación que hay dentro de la iglesia es ovejas con ovejas. ¡Ay! ¿Sabéis que en esto de la honra siempre es más fácil honrar para arriba? Ya al mismo nivel se dificulta y ya para abajo es complicado honrar, ¿verdad? Es más complicado. Entonces, ovejas con ovejas. La última relación que vemos en la Escritura es esta. Ya hemos hablado de algunos pasajes de la Biblia que hablan de los unos a los otros. Y somos llamados a amonestarnos, a animarnos, a exhortarnos y a enseñarnos los unos a los otros. Hebreos habla de esto. Entonces, pertenecer a una iglesia local permite que otros cristianos que están alrededor mío se involucren en mi vida con amor y animen mi vida para que yo pueda seguir creciendo, que otros hermanos puedan confrontarme en mi pecado donde sea necesario y que caminen conmigo durante mi proceso de cambio. Estas tres relaciones, la de pastores y ovejas, ovejas y pastores y ovejas, estas tres relaciones son representativas de la autoridad de Jesús, porque es la autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia. ¿Entiendes lo que digo? Mira lo que dice el autor Jonathan Leeman. Me gusta mucho algo que escribe. Dice, la iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Esta autoridad extendida por Jesús a la iglesia se ejerce por medio del liderazgo de la iglesia y por medio de la instrucción de cada cristiano que te rodea. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pertenecer a una iglesia local es una de las maneras principales en las que nos sujetamos a la autoridad de Jesús en nuestra vida. Si no eres un cristiano que está sujeto a una iglesia local, para mí eres un cristiano que no está sujeto a la autoridad de Jesús. Así de claro. Y para concluir, ya termino con esto, pertenecer a una iglesia local tiene sus retos, ¿a que sí? No cabe duda. Hay personas complicadas, hay personas difíciles. Tenemos que levantarnos temprano los domingos, escuchar al pesado de tu pastor predicar, o al que lleva la alabanza a desafinar. Y quizá no te apetece un domingo levantarte y te apetece más ir a la playa. ¿A que sí? Sin embargo, todas esas cosas que parecen que a veces son irrelevantes en nuestra vida son enormemente importantes en el plan de Dios para nuestro proceso de cambio. Cuando la Biblia habla de la iglesia, a mí me gusta, usa muchas metáforas, pero me gusta cuando usa la metáfora de familia. Siempre me lo habéis oído. Me gusta esta metáfora porque es muy atinada y muy relevante para nuestra situación. Pertenecer a una familia tiene sus retos, ¿o no? Ay. Tiene los retos cuando, mira, yo veo mi familia, ¿no? Y yo veo, conforme van creciendo mis hijos, veo que los retos cada vez son más grandes. Pero claro, luego veo a Encarna y a Vicente, o veo a mi suegro y veo que luego los retos aún son más grandes cuando vienen las nueras, cuando vienen los yernos, cuando vienen los nietos. Es un reto.
la familia. Pero aún con sus retos, la mayoría de nosotros vemos y entendemos el valor de pertenecer a una familia. Yo no sería lo que hoy soy sin mi padre, sin mi madre. Yo no sería lo que hoy soy sin la influencia de mis suegros, de mis hijos, de mi esposa. Y sabes, de la misma forma, la iglesia es tu familia. Somos hermanos y hermanas adoptados por el mismo Padre. Él nos ha unido a ti y a mí con un propósito, el propósito de glorificarlo a Él y el de apoyarnos los unos a los otros en nuestro proceso de cambio para poder reflejar su luz y su amor a un mundo que perece. Muchos de nosotros no seríamos lo que hoy somos si no fuera por la familia de la iglesia. ¿Amén? Es muy importante. Ponte de pie. Que aprendamos esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Hemos arrojado un poquito de luz. Quizá no está todo el consejo, pero sí algunas de las cosas que deben ser un pilar en nuestra vida, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la bendición que representa pertenecer a la iglesia, Señor. Que podamos entender estas cosas, que las meditemos, que las llevemos en nuestro corazón, que las llevemos a tu presencia y que con espíritu humilde recibamos tu palabra, Señor, como siempre. Que tú nos hayas hablado a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos damos un abrazo, nos saludamos.